Muy bien, entonces recordamos al señor Adeva, después de escribir todo el conocimiento universal de las diferentes escrituras, se sintió con un vacío, con insatisfacción. Entonces fue a su eremita, su maestro Narada Muni, y le explicó le dijo que su servicio era muy hermoso, muy importante, pero que le faltó hablar de la gloria del Señor Supremo, de entrar más en la forma personal, glorificación de las cualidades del Señor. Y eso, pues, siempre deja un vacío. Si nos relacionamos con el Señor Supremo en una Mm. forma externa, inicial y distante, va a quedar como un vacío porque nuestra relación es muy personal con Él. De hecho, Él crea toda esta creación material que ya leeremos también con más detalle más adelante. Él lo hace por nosotros, por nuestros deseos. Incluso leía hoy que el destino, que mucho mencionamos el destino, en realidad es que Krishna nos otorga lo que buscamos en nuestros deseos. Eso es lo que se llama el destino, el seguir tratando de satisfacer los deseos materiales. Pero bueno, al final, entonces, o sea, en este capítulo, Srila Vyasadeva, en el capítulo anterior, escuchó hablar de cómo Narada Muni alcanzó el apego a escuchar, ¿verdad? Leímos que fue por asociarse con devoto puro, comer su remanente y escuchar los pasatiempos. Él, como su mamá era una sirvienta, entonces él también siempre estaba ahí atendiendo a los sabios, escuchando de lo que hablaban en los 4 meses de Chaturmasya. Chaturmasya son los 4 meses de lluvia en la India y los sabios en esos 4 meses se quedan en un lugar fijo. No viajan porque la lluvia aquí son muy intensa y entonces se quedan en algún ashram cantando la gloria del Señor. Pero al final del capítulo anterior, Vyasadeva quiere saber más sobre Narada Muni, quiere que le cuente más sobre su historia en, en su infancia y cómo llegó a ser un alma tan autorrealizada. Entonces vamos a empezar con este capítulo 6 del canto 1, conversación entre Narada y Vyasadevas. Ah, muy bien, ¿quieres leer, Eder? Ujú. Sí. Eder, ¿quieres leer? ¿Me escuchas? Tienes el micrófono. No Sí. me he dado cuenta. Ok, Ah, sí, yo puedo empezar. ok, Haribol Bima. Ok, empezamos entonces. Capítulo Haribol, 6. perdón, estoy apenas conectándome aquí. Perdón, quería mencionar algo importante que me olvidaba, que es normal que un discípulo quiera saber más del maestro, sobre su vida personal, sobre cómo fue su camino antes de la práctica devocional, y eso lo aplicamos a nuestra modalidad de misión. También queremos saber más de Srila Prabhupada, saber más de cómo él llegó a ser, ¿verdad? Todo, en toda su trayectoria espiritual. Porque saber más detalles de la vida de los maestros nos aterriza también a la realidad de ello, de su camino, y también vemos que para nosotros hay esa esperanza, ¿no? De avanzar espiritualmente. Ujú. Sí, Pues, ¿verdad? Poco a poco se va revelando el conocimiento mientras tengamos más ganas. sí. Ujú. Ok. Ok, muy bien. Bueno, capítulo 6. Conversación entre Narada y Vyasadeva. Texto 1. Dice, Shuta dijo,
Oh brahmanas, al oír así todo lo referente al nacimiento y las actividades de Sri Narada y Vyasadeva, la encarnación de Dios e hijo de Satyavati, preguntó lo siguiente. Significado. Vyasadeva estaba aún más interesado en entender la perfección de Narada, de Naradaji, y por consiguiente quería saber mucho más acerca de él. En este capítulo, Naradaji describirá en el pensamiento trascendental, perdón, cómo pudo tener una breve audiencia con el Señor, mientras se encontraba absorto en el pensamiento trascendental de estar separado de él y cuando esto le resultaba muy doloroso. Texto 2. Sri Vyasadeva dijo, ¿qué hiciste tú, Narada, después de la partida de los grandes sabios que antes del comienzo de tu vida actual te habían instruido en el conocimiento trascendental y científico? Significado. El propio Vyasadeva era discípulo de Naradaji, y en consecuencia era natural que estuviera ansioso de oír lo que Narada hizo después de que los maestros espirituales lo iniciaron. Él quería seguir los pasos de Narada, a fin de alcanzar la misma etapa perfecta de la vida. El deseo de hacerle preguntas al maestro espiritual es un factor esencial en la senda progresiva. El proceso se conoce técnicamente como Sadharma Pricha. Mm. Texto 3. Oh hijo de Brahma, ¿cómo pasaste tu vida después de la iniciación? ¿Y cómo lograste obtener este cuerpo, habiendo dejado tu cuerpo viejo a su debido tiempo? Significado. En su vida anterior, Sri Narada Muni era solo el hijo de una sirvienta ordinaria, por lo cual es importante, sin duda, saber cómo se había transformado tan perfectamente en el cuerpo espiritual de eterna vida, bienaventuranza y conocimiento. Sri Vyasadeva deseaba que él revelara los hechos para satisfacción de todos. Texto 4. Oh gran sabio, el tiempo lo aniquila todo cuando es debido, así que, ¿cómo es posible que este asunto que ocurrió antes de este día de Brahma aún esté fresco en tu memoria sin que el tiempo lo haya tocado? Significado. Así como el espíritu no es aniquilado ni siquiera después de la aniquilación del cuerpo material, de la misma manera la conciencia espiritual tampoco es aniquilada. Sri Narada desarrolló esa conciencia espiritual incluso en el kalpa anterior, cuando él tenía su cuerpo material. Conciencia del cuerpo material quiere decir la conciencia espiritual que se expresa a través del cuerpo material. Esta conciencia es inferior, destructible y pervertida. Pero en el plano espiritual, la superconciencia de la supramente es como el alma espiritual y nunca es aniquilada. La superconciencia. Texto 5. Sri Narada dijo, los grandes sabios que me habían impartido conocimiento científico acerca de la trascendencia partieron para otros lugares, y yo tuve que pasar mi vida de la siguiente manera. Significado. Cuando en su vida anterior Naradaji fue impregnado de conocimiento espiritual por la gracia de los grandes sabios, hubo un cambio tangible en su vida, pese a que solo era un niño de 5 años. Ese es un importante signo que se vuelve evidente después de que uno es iniciado por el maestro espiritual genuino. La verdadera compañía de los devotos ocasiona un rápido cambio en la vida, en pro de la iluminación espiritual. La manera en que así actuó en la vida anterior de Sri Narada Muni se describe más adelante en este capítulo. Texto 6. Yo era el único hijo que mi madre tenía, y ella no era una mujer sencilla, sino además una sirvienta. Como yo era su único vástago, ella no tenía ninguna otra posibilidad de ser protegida, y me ató con el vínculo del afecto. Texto 7. Ella quería ocuparse bien de mi manutención, pero como no era independiente, no pudo hacer nada por mí. El mundo está bajo el control absoluto del Señor Supremo. Por consiguiente, todo el mundo es como un muñeco de madera en manos de un titeretero. Texto 8. Cuando yo era tan solo un niño de 5 años, vivía en una escuela de brahmanas. Yo dependía del afecto de mi madre y no tenía ninguna experiencia de diferentes tierras. Texto 9. Una vez, mi pobre madre, al salir una noche a ordeñar una vaca, fue mordida en la pierna por una serpiente, influenciada por el tiempo supremo. Significado. Esta es la manera de arrastrar más
cerca de Dios a un alma sincera. El pobre niño estaba al cuidado de su afectuosa madre, y aún así la madre fue sacada de este mundo por voluntad suprema, con objeto de ponerlo a él completamente a la merced del Señor. Wow. O sea, se murió su mamá. ¿Mm? Sí, La mordida. sí, sí, hay muchas serpientes. Bueno, en general, pero vemos que él era solo un niño y claro, cuando se fueron los sabios, él sintió separación, pero aún así mostró esa responsabilidad de no dejar sola a su mamá, ¿verdad? Ujú. Y porque obviamente cuando se van los sabios, los maestros, uno quisiera seguirlo, pero es muy lindo que él se quedó atado por el afecto y por el deseo de acompañar a su mamá. Pero de alguna manera, sí, una mañana la mordió una serpiente, así que el tiempo eterno se la llevó y bueno, él tuvo que continuar con su camino. Texto 10. Yo tomé eso como la misericordia especial del Señor, quien siempre desea que sus devotos sean bendecidos, y pensado así, partí para el norte. Significado. Los devotos íntimos del Señor ven en cada suceso una bendecidora instrucción del Señor. Lo que en sentido mundano se considera un momento difícil o extraño, se acepta como una misericordia especial del Señor. La prosperidad mundana es una clase de fiebre material, y por la gracia del Señor, la temperatura de esa fiebre material disminuye gradualmente y la salud espiritual se recobra paso a paso. La gente mundana malentiende eso. Así que para un devoto, la desgracia que le sucede a los devotos se toma como una misericordia de Krishna. Ujú, Si estamos atados materialmente, estamos bajo el karma, entonces vivimos reacciones que también son aprendizaje. Pero específicamente si nos ocupamos en servicio, lo que nos pasa es la misericordia de Krishna, como Eder dice siempre. Pero más que Sí, nada es porque cambiamos nuestra forma de ver las cosas. Ya no sí, vemos claro, obstáculo como obstáculo, lo vemos como aprendizaje, ¿no? Como que, bueno, como providencia. sí, a veces parece algo negativo, pero Krishna nos está salvando de algo peor o de otras situaciones extrañas. Y claro, para un niño solo quedarse sin la mamá siempre es un paso de crecimiento muy fuerte, ¿no? Uno tiene Mm. como que Independizar, sí. madurar más, ¿verdad? Y él tomó su camino al norte. Pues bueno, Mm. vamos a seguir. Mm. Después de mi partida, pasé por muchas metrópolis florecientes, pueblos, aldeas, granjas de animales, minas, tierras agrícolas, valles, jardines de flores, víveros y bosques naturales. Significado. Las actividades del hombre en el campo de la agricultura, la minería, la cría de animales, las industrias, la jardinería, etcétera, se realizaban todas en la misma escala que hoy en día, incluso antes de la creación actual. Y las mismas actividades permanecerán tal como están, incluso en la siguiente creación. Al cabo de muchos cientos de millones de años, una creación comienza por ley de la naturaleza, y la historia del universo se repite prácticamente de la misma manera. Los pendencieros mundanos pierden el tiempo haciendo excavaciones arqueológicas, sin investigar cuáles son las necesidades fundamentales de la vida. Sri Narada Muni, pese a que tan solo era un niño, después de recibir un impulso en la vida espiritual, no perdió ni un solo momento de su tiempo con el desarrollo económico, aunque pasó por pueblos y aldeas, minas e industrias. Él siguió de un modo continuo hacia la progresiva emancipación espiritual. El Srimad Bhagavatam es la representación de una historia que ocurrió hace cientos de miles de años, de millones de años, como se dice, perdón, como se dice aquí, para formar parte de esta trascendental obra literaria, solo se han escogido los factores más importantes de la historia. Texto 12.
Pasé por colinas y montañas llenas de depósitos de diversos minerales, tales como el oro, la plata y el cobre, y a través de extensiones de tierras dignas de los habitantes del cielo, con embalses de agua llenos de hermosas flores de loto y decoradas con abejas confundidas y aves cantoras. Texto 13. Luego pasé por muchos bosques de juncos, bambú, cañas, hierba de punta, maleza y cuevas, todas muy difíciles de atravesar a solas, y visité bosques profundos, oscuros y peligrosamente amedrentadores, que eran los lugares predilectos de serpientes, búhos y chacales. Significado. Un mendicante, Paribrayakacharya, tiene el deber de experimentar todas las variedades de cosas que hay en la creación de Dios, para lo cual debe viajar solo por todos los bosques, colinas, pueblos, aldeas, etc., a fin de adquirir fe en Dios y fortaleza mental, así como también para iluminar a los habitantes de esos lugares con el mensaje de Dios. Un sanyasi tiene el deber de correr todos estos riesgos sin ningún temor. Y el sanyasi más típico de la era actual es el señor Chaitanya, quien viajaba de la misma manera por las junglas de la India central, iluminando incluso a los tigres, osos, serpientes, venados, elefantes y a muchos otros animales salvajes. En esta era de Kali, el sanyasa eh, les está prohibido a los hombres ordinarios. Aquel que se cambia el traje para hacerse propaganda es un hombre diferente del sanyasi ideal original. Sin embargo, uno debe hacer el voto de interrumpir por completo las relaciones sociales y consagrar la vida exclusivamente al servicio del Señor. El cambio de ropa es solo una formalidad. El señor Chaitanya no aceptó nombre de sanyasi, y en esta era de Kali, los llamados sanyasis no deben cambiar sus nombres, siguiendo los pasos del señor Chaitanya. En esta era se recomienda enfáticamente el servicio devocional que consiste en oír y repetir las sagradas glorias del Señor, y aquel que hace el voto de renunciar a la vida familiar no tiene que imitar al Paribrahmacharya, como Narada o el señor Chaitanya, sino que puede sentarse en algún lugar sagrado y consagrar todo su tiempo y energía a oír y recitar reiteradamente las escrituras sagradas dejadas por los grandes acharyas, tales como los 6 Goswamis de Brindavan. Texto 14. Sabes que quería mencionar algo sobre ese aspecto que los niños son más valientes. Los niños no tienen ese temor que se va creando cuando uno crece. Eh, o sea, es la etapa de la infancia o de la adolescencia, hay más como valentía, en menos Ah, prejuicio, ¿no? Uno hace cosas sí, que después cuando uno es grande, como que, se vuelve más miedoso, ¿no? sí, ¿verdad? Yo había ido a la montaña, no tenía 5 años, ya tenía 19, pero como iba buscando un maestro espiritual, fui a los Himalayas y dormía en el bosque también. Y sí, uno tiene miedo, pero se pone dentro de la bolsa para dormir, no sé. Igual Narada Ajá, Muni también sentía temor, pero como que uno siente que tiene que enfrentar el temor y enfrentar la soledad, enfrentar el camino para encontrar, ¿no? Para seguir con la búsqueda y tener cierta fe en la protección del Señor Supremo. claro. Uno se empieza a dar cuenta de que es parte de la experiencia, ¿no? Ujú. El niño Bhima. Oli. Ok. Texto 14. Viajando de esa manera me sentí cansado tanto corporal como mentalmente, y estaba tanto sediento como hambriento. Así que me bañé en el pozo de un río y también bebí agua. Por el contacto con el agua se mitigó mi cansancio. Significado. Un medicante viajero puede satisfacer las necesidades del cuerpo, a saber, la sed y el hambre, por medio de los regalos de la naturaleza, sin tener que ir a mendigar a las puertas de las cabezas de familia. Por consiguiente, el mendicante
no va a la casa de un cabeza de familia a pedir limosna, sino a iluminarlo espiritualmente. Texto 15. Después de eso, bajo la sombra de un árbol baniano, de un bosque deshabitado, y usando mi inteligencia, comencé a meditar en la superalma, que está situada dentro tal como lo había aprendido de las almas liberadas. Significado. Uno debe meditar según sus propios caprichos. Uno no debe. O, uno no debe meditar, perdón, según sus propios caprichos. Se debe saber eh, se debe saber hacerlo perfectamente bien, conforme lo indican las autoritativas fuentes de las Escrituras, a través del medio transparente de un maestro espiritual genuino y mediante el debido uso de la inteligencia, entrenada para meditar en la superalma que mora dentro de cada ser viviente. Ese estado de conciencia lo desarrolla firmemente un devoto que a través de la ejecución de las órdenes del maestro espiritual le ha prestado al Señor un servicio amoroso. Sri Naradaji se puso en contacto con unos maestros espirituales genuinos, los sirvió sinceramente y obtuvo la iluminación como era debido. De ese modo comenzó a meditar. También quiero mencionar que el hecho de viajar y hacer peregrinaje es una herramienta muy importante para superar el duelo. Entonces el niño Narada acababa de perder su mamá y, y salir de viaje así y como vemos él se puso a meditar. Eso ayuda al hecho del duelo, salir del lugar. Sí, una vez falleció una devotita muy querida y también mi maestro nos dijo que nos fuéramos a peregrinar y nos fuimos al sur de la India. Fuimos a Hoviland, la montaña del señor Nishinga, con las fotitos de los seres queridos. Entonces, cuando hay mucho dolor, es bueno salir a caminar y peregrinar por el mundo. Yo pensaba que, o sea, bueno, sí, o sea, que peregrinar así como más en lugares así santos o así de que, pero o sea, Mm, en general también, sí es cierto, o sea, he visto muchas veces que cuando alguien pasa por algo así, se van como que a buscar, ¿no? O sea, como que a buscarse a sí mismos. sí, a buscar respuestas, exacto, conectarse con el alma. Sí, él Ujú. como que se fue muy solitario, ¿no? Por bosque y lugares así. Wow. ¿Cómo cuántos años habrá tenido ahí? Pues él tenía desde en 5 años cuando estaba con su madre, pero pues ahí ya igual era chiquito, ¿no? Como Prahlad Maharaj. Ok. Dice texto 14. Perdón. Texto 16. Tan pronto como comencé a meditar en los pies del loto de la personalidad de Dios, con mi mente transformada en amor trascendental, brotaron lágrimas de mis ojos, y sin demora, la personalidad de Dios Sri Krishna apareció en el loto de mi corazón. Significado. La palabra Baba es significativa aquí. Esa etapa Baba se alcanza después de que uno tiene afecto trascendental por el Señor. La primera etapa inicial se denomina Shraddha, o un gusto por el Señor Supremo, y para aumentar ese gusto uno tiene que asociarse con devotos puros del Señor. La tercera etapa consiste en practicar las reglas y regulaciones prescritas del servicio devocional. Eso disipará toda clase de recelos y eliminará las deficiencias personales que impiden el progreso en el servicio devocional. Al eliminar todas las deficiencias personales y los recelos, queda una fe básica en los asuntos trascendentales, y el gusto por ello aumenta en una mayor proporción. Esa etapa lleva a la atracción, y después de esta sigue baba, o la etapa preliminar del amor puro por Dios. Todas las diferentes etapas antedichas no son más que diferentes etapas del desarrollo del amor trascendental. Al uno estar tan sobrecargado de amor trascendental, aparece un fuerte sentimiento de separación que conduce a 8 diferentes clases de éxtasis. La aparición de lágrimas en los ojos de un devoto es una reacción automática, y como Sri Narada Muni en su nacimiento anterior había alcanzado esa etapa muy rápidamente después de dejar el hogar,
le era perfectamente posible percibir la presencia de en sí del Señor, cosa que experimentó de una manera tangible a través de sus sentidos espirituales desarrollados y sin ningún vestigio material. Texto 17. Oh Vyasadeva, en ese momento, estando excesivamente sobrecogido por sentimientos de felicidad, cada parte de mi cuerpo se animó por separado. Estando absorto en un océano de éxtasis, yo no podía más que verme a mí mismo y ver al Señor. Significado. Los sentimientos espirituales de felicidad e intenso éxtasis no tienen comparación mundana alguna. Por consiguiente, es muy difícil expresar dichos sentimientos. Apenas podemos tener un vislumbre de esa clase de éxtasis con la ayuda de las palabras de Sri Narada Muni. Todas y cada una de las partes del cuerpo, o todos y cada uno de los sentidos, tienen su función en particular. Después de ver al Señor, lib- después de ver al Señor, todos los sentidos se despiertan por completo para prestarle servicio, pues en el estado liberado los sentidos son completamente eficaces en servir al Señor. Por eso, en ese éxtasis trascendental, ocurrió que los sentidos se animaron por separado para servir al Señor. Siendo así, Narada Muni quedó absorto en el hecho de verse a sí mismo y ver al Señor simultáneamente. Qué bonito, ¿no? Sí. Él se veía a sí mismo como un alma, Ujú. era todo espiritualizado y pudo ver al Señor cara a cara, como se dice. Wow. Texto 18. La forma trascendental del Señor, tal como es, satisface el deseo de la mente y borra de inmediato todas las incongruencias mentales. Al perder esa forma, me levanté de súbito, pues me había perturbado, como es usual cuando uno pierde aquello que es deseable. A ver, lo voy a volver a leer de nuevo, perdón. La forma trascendental del Señor, tal como es, satisface el deseo de la mente y borra de inmediato todas las incongruencias mentales. Al perder esa forma, me levanté de súbito, pues me había perturbado, como es usual cuando uno pierde aquello que es deseable. Significado. Narada Muni experimenta que el Señor no es informe, pero la forma del Señor es completamente diferente a todas las formas de nuestra experiencia material. Durante toda la extensión de nuestra vida, vemos en el mundo material diferentes formas, pero ninguna de ellas es justamente la apropiada para satisfacer la mente, ni puede ninguna de ellas disipar toda la perturbación que haya en la mente. Esas son las características especiales de la forma trascendental del Señor, y aquel que haya visto una sola vez esa forma, no se satisface con nada más. Ninguna forma del mundo visto una sola vez, perdón, eh, ok, ninguna forma del mundo material podrá ya nunca más satisfacer al que la haya visto. Que el Señor sea informe o impersonal significa que no tiene nada parecido a una forma material y que no es como ninguna personalidad material. Como seres espirituales y como somos seres espirituales y como tenemos relaciones eternas con esa forma trascendental del Señor, vida tras vida estamos buscando esa forma del Señor. Y ninguna otra forma de apaciguamiento material nos satisface. Narada Muni tuvo un vislumbre de esa forma, pero al no verla de nuevo se perturbó y se levantó de súbito para buscarla. Narada Muni obtuvo lo que nosotros deseamos vida tras vida, y el volver a perder de vista al Señor fue sin duda una gran conmoción para él. Madre, o sea, Narada Muni vio entonces la forma trascendental del Señor. Sí, el Señor se manifestó tal cual. Ujú. Wow. A veces sucede, creo que nos sucede a todos cuando llegamos a conciencia de Krishna, que como de repente sentimos una atracción muy fuerte por el canto, por las imágenes, ¿no? De repente sentimos así un despertar, pero después Maya nos vuelve a cubrir, ¿verdad? Después, pero ese sentimiento
de conexión con el Señor, después lo seguimos buscando. Ujú. Es como el enamoramiento, ¿no? Que después pasa por otras etapas, ¿verdad? Como explican los maestros, uno se apega así, como se enamora, después llega la etapa de aterrizar, ¿verdad? Aterrizar a tu realidad y a la relación en sí, que también con nuestra mente, con nuestras dificultades. Pero si uno sigue y persiste, después también la relación se fortalece, va más allá del enamoramiento inicial y también entra una amistad profunda y eterna. Entonces, de Ujú. alguna manera, a veces Krishna nos da un poco del sabor de su felicidad, de su presencia. Se manifiesta, a veces escuchamos la canción de Haribol, Draupadi, escuchamos la canción de Govinda, o escuchamos el mantra, o escuchamos alguna clase y nos conectamos con esa esencia y hasta se nos paran los pelitos, y, ¿verdad? A veces sentimos emociones muy fuertes y bueno, son pequeños momentos de felicidad del alma. Pero bueno, después volvemos a nuestra realidad, pero siempre buscamos reencontrar a Krishna y reencontrar a la relación perdida. Y de alguna manera aquí Narada Muni vio al Señor Supremo, sintió todos los síntomas de éxtasis, claro, él en otro nivel, obviamente. Pero también el Señor se fue para también dejarlo como más apegado, ¿no? Ujú. Como que el Señor muchas veces se desaparece también de la Gopi, de Radharani, para despertar ese sentimiento de De separ- separación y de que lo sigamos buscando eh, con mucha sinceridad, con mucha devoción. Ujú. Por eso pasa muchas veces que cuando en las historias Krishna está con ellos, empiezan de volada así como que a sentir que en algún momento va a terminar ese momento y así, ¿verdad? Sí, y a veces cuando Radharani se vuelve, o cuando alguien piensa o Radharani o las gopis, o todo pensamos que tenemos a Krishna, que sentimos orgullo, entonces él se aleja también, ¿no? Para salvarnos de esa De eso. mentalidad orgullosa. Por eso a él le gusta mucho la actitud de humildad, la actitud de depender de él y de no sentirnos mejor que los demás, la actitud de servir a los demás. Mm. Ok, ¿continúo? Ujú. Ujú. Texto 19. Yo deseé ver de nuevo esa trascendental forma del Señor, pero a pesar de mis esfuerzos por concentrarme en el corazón ávidamente para ver la forma de nuevo, no pude verlo a Él más, e insatisfecho así me sentí muy afligido. Significado. No existe ningún proceso mecánico para ver la forma del Señor. Ello depende por completo de su misericordia sin causa. No podemos exigirle al Señor que se haga presente ante nuestros ojos, de la misma manera en que no podemos exigirle al sol que salga cuando queramos. El sol sale por su propia cuenta. Asimismo, el Señor tiene el gusto de presentarse en virtud de su misericordia sin causa. Uno sencillamente tiene que aguardar el momento oportuno y seguir desempeñando su deber prescrito en el servicio devocional del Señor. Narada Muni creyó que podía ver de nuevo al Señor mediante el mismo proceso mecánico que tuvo éxito en el primer intento, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo hacer que el segundo intento tuviera éxito. El Señor es completamente independiente de toda clase de obligaciones. A Él solo lo puede atar el lazo de la devoción pura, y tampoco pueden nuestros sentidos materiales verlo ni percibirlo. Cuando a él le place, estando satisfecho con el sincero esfuerzo del servicio devocional que se realiza dependiendo completamente de su misericordia, en ese entonces puede que él se le vea, porque así él lo quiera. Eso pasó también a Maharaj Parikshit cuando era un feto en el vientre de Uttara.
Y Aswatthama había lanzado otro Brahmastra para matarlo y apareció el Señor en el vientre y lo protegió. Y Maharaj Parikshit, al ver esa forma del Señor que lo estaba protegiendo, después cuando él nació, él cumplió con todas sus actividades, fue un rey espectacular, pero su único deseo en la vida era volver a ver esa forma tan hermosa. Él decía que, pues, en realidad, eso para él era lo más importante en toda su vida, a pesar de tener un reino y todo tan exitoso, pero eso en realidad era su máximo deseo. Ujú. Estamos leyendo un capítulo triste. Bueno, no, Por eso a él no le importó nada, ¿verdad? Y dejó todo. sí, no, no tuvo ni un problema en dejarlo todo. Él hubiera podido revertir con los sabios la maldición, pero dijo no, era una buena ocasión para ya soltar todo, ¿no? Y Ujú. reunirse con el Señor. Y madre, y él, o sea, se le apareció cuando él era un feto y eso provocó como en él o sea, nunca lo olvidó, ¿verdad? Sí, exacto, sí. O sea, él ya era un bebé ahí, pero claro, nunca lo olvidó, ¿no? ¿No? Toda su vida estuvo buscando esa forma otra vez. Wow. Ok, texto 20. Viendo mis esfuerzos en ese lugar solitario, la personalidad de Dios, quien es trascendental a toda descripción mundana, me habló con gravedad y agradables palabras, solo para mitigar mi congoja. Significado. En los Vedas se dice que Dios está más allá del alcance de las palabras e inteligencia mundanas. Y no obstante, por su misericordia sin causa, uno puede tener sentidos adecuados para oírlo o para hablarle. He ahí la energía inconcebible del Señor. Aquel a quien se le confiere la misericordia del Señor puede oírlo. El Señor estaba muy complacido con Narada Muni y por lo tanto a este último se le invistió de la fuerza necesaria para que pudiera oír al Señor. Sin embargo, no es posible que otras personas perciban directamente el contacto con el Señor. Durante la etapa de prueba del servicio devocional regulativo. Ello fue un regalo especial que se le hizo a Nárada. Cuando él oyó las agradables palabras del Señor, los sentidos de separación se mitigaron hasta cierto punto. Un devoto que está enamorado de Dios siente siempre los tormentos de la separación y en consecuencia siempre está absorto en un éxtasis trascendental. Texto 21. Oh Nárada, habló el Señor, lamento que durante esta vida no puedas verme más. Aquellos cuyo servicio está incompleto y que no están completamente libres de todas las manchas materiales, difícilmente pueden verme. Significado. En el Bhagavad Gita se describe a la personalidad de Dios como el más puro de todos, el supremo y la verdad absoluta. No hay en su persona ninguna traza de algún vestigio de materialidad, y por eso aquel que tenga el más ligero vestigio de afecto material no puede acercarse a él. El comienzo del servicio devocional parte del punto en el que uno está liberado al menos de dos formas de modalidades materiales, es decir, la modalidad de la pasión y la modalidad de la ignorancia. El resultado de ello se exhibe mediante los signos de estar liberado de kama, lujuria y loba, codicia. Es decir, uno debe estar liberado de los deseos de satisfacer los sentidos y de la avaricia por la complacencia de los sentidos. La bondad constituye la modalidad equilibrada de la naturaleza, y estar completamente liberado de todos los matices materiales es quedar libre también de la modalidad de la bondad. Buscar una audiencia con Dios en un bosque solitario se considera una acción en el plano de la modalidad de la bondad. Uno puede internarse en el bosque a fin de alcanzar la perfección espiritual, pero eso no significa que uno puede ver ahí al Señor personalmente. Uno debe estar completamente liberado de todo apego material y estar situado en el plano de la trascendencia, que es lo único que ayudará al devoto a ponerse personalmente en contacto con la personalidad de Dios.
El mejor método consiste en vivir en un lugar en el que se adore la trascendental forma del Señor. El templo del Señor es un lugar trascendental, mientras que en el bosque es un buen lugar para habitar en sentido material. A un devoto neófito siempre se le recomienda adorar a la deidad del Señor, Arcana, en vez Archan. de ir al perdón, Archana, en Ujú. vez de ir al bosque a buscar al Señor. El servicio devocional comienza con el proceso de Archana, que es mejor que irse al bosque. En su vida actual, que está completamente libre de toda clase de anhelos materiales. Sri Narada Muni no se interna en el bosque, si bien con solo su presencia, él puede convertir todo lugar en Vaikunta. Él viaja de un planeta a otro para convertir en devotos del Señor a hombres, dioses, kinaras, gandharvas, rishis, munis y a todos los demás seres. Mediante sus actividades, él ha ocupado el trascendental servicio del Señor a muchos devotos, tales como Prahlada Maharaj, eh, Dhru- Dhruva. Dhruva y muchos otros. Por consiguiente, un devoto puro del Señor sigue los pasos de los grandes devotos tales como Narada y Prahlada, y emplea todo su tiempo en glorificar al Señor por medio del proceso de Kirtana. Un proceso de prédica de esa índole es trascendental a todas las cualidades materiales. Como ven, ¿eh? No. Madre, yo tengo una duda. ¿Qué es Archana? ¿Es una deidad? No, el método de adoración. Ah, ya, es el método de adoración a la deidad. Sí, el método de adoración. Ya. Archan, Archavigraha. Entonces, bueno, aparentemente el Señor fue un poco duro, ¿no? El Señor dice, tú has visto mi forma solo una vez y eso tan solo para aumentar tu deseo de conseguirme. Pues cuando más ansíes conseguirme, más te liberarás de todos los deseos materiales. Mm. Ok. ¿Lo leo? Sí, sí, sí. Texto 22. Oh virtuoso, tú has visto mi forma solo una vez, y eso tan solo para aumentar tu deseo de conseguirme. Pues cuanto más ansíes conseguirme, más te liberarás de todos los deseos materiales. Significado. El ser viviente no puede estar desprovisto de deseos, pues no es una exánime piedra. Él tiene que estar trabajando, pensando, sintiendo y deseando. Pero cuando piensa, siente y desea de un modo material, se enreda. Y por el contrario, cuando piensa, siente y desea en aras del servicio del Señor, se ve gradualmente liberado de todo enredo. Cuanto más una persona se dedica al amoroso servicio trascendental del Señor, más anhela dicho servicio. He ahí la naturaleza trascendental del servicio divino. El servicio material llega a saciar, mientras que el servicio espiritual del Señor no conoce ni saciedad ni final. Uno puede continuar aumentando sus anhelos hacia el amoroso y trascendental servicio del Señor, y sin embargo no encontrará saciedad ni final. Mediante el intenso servicio que se le presta al Señor, uno puede experimentar trascendentalmente la presencia del Señor. Así que ver al Señor significa estar dedicado a su servicio, pues servicio, pues su servicio y su persona son idénticos. El devoto sincero debe continuar con el servicio sincero que le presta al Señor. El Señor dará la dirección apropiada en cuanto a cómo y dónde tiene que realizarse. En Nárada no había deseo material, y no obstante, solo para aumentar su intenso deseo de conseguir al Señor, se le aconsejó de esa manera. Texto 23. Mediante el servicio a la verdad absoluta, aun por unos pocos días, el devoto logra tener una inteligencia firme y fija en mí. En consecuencia, él pasa a ser mi asociado en el mundo trascendental después de abandonar los presentes y deplorables mundos materiales. Significado. Servir a la verdad absoluta significa prestarle servicio a a la absoluta personalidad de Dios, bajo la dirección del Maestro Espiritual genuino
quien es un medio transparente entre el Señor y el devoto neófito. El devoto neófito no tiene ninguna capacidad para acercarse a la absoluta personalidad de Dios sobre la base de sus actuales e imperfectos sentidos materiales. Y por eso, bajo la dirección del maestro espiritual, se le adiestra en lo referente al servicio trascendental del Señor. Y mediante dicho adiestramiento, aún por algunos días, el devoto neófito adquiere inteligencia en el servicio trascendental, lo cual lo lleva finalmente a liberarse de la habitación perpetua en los mundos materiales y a ser promovido al mundo trascendental, para volverse uno de los asociados liberados del Señor que se hallan en el reino de Dios. Ya. Ya, Entonces sí, el Señor en realidad le dijo eso, ¿no? Le dijo, lamento que durante esta vida no me puedas ver más. Parecía un poco fuerte cuando le dijo eso, que sí, ¿verdad? aquello cuyo servicio está incompleto y que no están completamente libres de todas las manchas materiales difícilmente pueden verme. Es porque el Señor le estaba diciendo que ya era el momento de ocuparse en servicio devocional y salir del bosque. Si el bosque ayuda mucho a reflexionar, se sitúa en la modalidad de la bondad, pero pues le dijo esa palabra y lo dejó así como en suspenso para que él ya se ocupara en servicio, ¿no? Como explica aquí, un servicio tan hermoso de viajar y ocupar a todos los seres de los planetas materiales, espirituales, todo, por toda la galaxia, ocupando a todos en servicio, devoción. Ok. Vamos un poco más. ¿Sí? Sí. Ah, son las 7, sí. Ok, sí. Texto 24. La inteligencia que se emplea en la devoción a mí jamás puede ser obstaculizada. Tanto en el momento de la creación como también en el momento de la aniquilación, tu memoria continuará por mi misericordia. Significado. El servicio devocional que se le presta a la personalidad de Dios nunca pasa en vano. Como la personalidad de Dios es eterna, la inteligencia que se aplica en el servicio a Él o cualquier cosa que se hace en relación con Él también es permanente. En el Bhagavad Gita se dice que ese servicio trascendental que se le presta a la personalidad de Dios se acumula nacimiento tras nacimiento. Y cuando el devoto se vuelve completamente maduro, el servicio total contado en conjunto lo hace merecedor de disfrutar de la compañía de la personalidad de Dios. Esa acumulación de servicio a Dios nunca se detiene, sino que aumenta hasta estar totalmente madura. Y eso pasó con Narada Muni, él nunca pierde la memoria, ¿verdad? No es como nosotros que después de cada aniquilación nos quedamos durmiendo y olvidamos todo. Ujú. La memoria trascendental. Ujú. Cuando es la aniquilación, o sea, todos, o sea, bueno, sí, no, nunca me ha puesto a pensar eso, o sea, que nuestra alma siempre queda, o sea, nunca es afectada, ¿verdad? Por la aniquilación material. No, eh, Mm. el alma se puede liberar cuando todo se aniquila, pero en Mm. caso que no se quiera liberar, se queda dormida hasta que el Señor otra vez manifiesta el Mahatattva y otra vez crea los Todo. planetas, el universo material por, por nuestro deseo. Pero Wow. de un cuerpo al otro no tarda, depende del karma y depende de... Hay devotos que dicen 7 meses cuando alguien fallece y su alma vuelve a reencarnar, pero es relativo, depende de su karma, de cómo, cuando está otra procreación disponible, etcétera. Pero en la destrucción total, eso se quedan miles de años durmiendo, nos quedamos ahí en espera. Cansando del mundo material. Mm. Texto 25.
Entonces, esa suprema autoridad, personificada por el sonido y no vista por los ojos, más sumamente maravillosa, dejó de hablar. Experimentando un sentido de gratitud, le ofrecí a él mis reverencias inclinando la cabeza. Significado. Que a la personalidad de Dios no se le viera, sino que solo se le oyera da lo mismo. La personalidad de Dios produjo los cuatro Vedas por medio de su respiración, y él se le ve y se le llega a comprender vívidamente a través del trascendental sonido de los Vedas. De igual modo, el Bhagavad Gita es la representación sonora del Señor, y no hay ninguna diferencia de identidad entre ambos. La conclusión de esto es que al Señor se le puede ver y oír en virtud del canto constante del sonido trascendental. Ya. Texto 26. Así pues, mediante la recitación reiterada, empecé a cantar el santo nombre del Señor, y empecé a cantar acerca de su santa fama, haciendo caso omiso de todas las formalidades del mundo material. Esa clase de canto y rememoración de los trascendentales pasatiempos del Señor son bendecidores. Haciendo eso, viajé por toda la tierra, plenamente satisfecho, humilde y sin envidiar nada ni a nadie. Significado. Nada Muni explica así en pocas palabras y con su ejemplo personal la vida de un devoto sincero del Señor. Un devoto de esa índole, después de ser iniciado por el Señor o por su representante genuino, toma muy en serio las actividades de cantar las glorias del Señor y viajar por todo el mundo de manera que otros también puedan oír las glorias del Señor. Esa clase de devotos no tiene ningún deseo de obtener ganancia material. A ellos los mueve un solo deseo, ir de vuelta a Dios. Eso es lo que les espera a su debido tiempo, al abandonar el cuerpo material. Como ellos tienen la más elevada meta de la vida, el ir de vuelta a Dios, nunca están envidiosos de nadie, ni tampoco están orgullosos de ser merecedores de regresar a Dios. Lo único que les interesa es cantar y recordar el santo nombre, la santa fama y los santos pasatiempos del Señor, y según su capacidad personal, distribuir el mensaje por el bien de todos, sin estar motivados por la ganancia material. Parece la fórmula de la paz, ¿verdad? Ujú. No envidiar a nadie, no esperar nada, simplemente dedicarse a servir a los demás y a cantar el santo nombre. Suena muy pacífico. Sí, ¿verdad? Texto 27. Y así, oh Brahmana Vyasadeva, a su debido tiempo, yo que estaba plenamente absorto en pensar en Krishna y por consiguiente no tenía apego alguno, estando completamente liberado de todas las manchas materiales, me encontré con la muerte tal como el relámpago y la iluminación ocurren de manera simultánea. Significado. Estar plenamente absorto en pensar en Krishna implica la eliminación de los anhelos o suciedades materiales. Así como un hombre muy rico no anhela cosas pequeñas e insignificantes, asimismo un devoto del Señor Krishna, el cual tiene garantizado su traslado al reino de Dios, donde la vida es eterna, plenamente consciente y bienaventurada, de modo natural no anhela las insignificantes cosas materiales que son como muñecas o sombras de la realidad, sin valor permanente. Ese es el signo característico de las personas enriquecidas espiritualmente. Y a su debido tiempo, cuando un devoto puro está completamente preparado, ocurre de súbito el cambio de cuerpo, comúnmente llamado muerte. Y para el devoto puro, dicho cambio tiene lugar tal como el relámpago, y la iluminación aparece simultáneamente. Es decir, el devoto cambia su cuerpo material y desarrolla un cuerpo espiritual simultáneamente, por, por la voluntad del Supremo. Incluso antes de que llegue la muerte, el devoto puro no tiene ningún afecto material, ya que su cuerpo está espiritualizado tal como un hierro al rojo vivo en contacto con el fuego. Texto 28. Habiéndoseme otorgado un cuerpo trascendental propio de un asociado de la personalidad de Dios, abandoné el cuerpo
hecho de 5 elementos materiales. Y así cesaron todos los resultados fruitivos que yo había adquirido del trabajo karma. Significa- Significado. Informado por la personalidad de Dios de que se le conferiría un cuerpo trascendental idóneo para asociarse con el Señor, Narada obtuvo su cuerpo espiritual en cuanto dejó su cuerpo material. Este cuerpo trascendental está libre de la atracción material y está dotado de 3 cualidades trascendentales principales. Es decir, es eterno, está libre de la influencia de las modalidades materiales y está libre de las reacciones de las actividades fruitivas. Al cuerpo material siempre lo aflige la ausencia de estas 3 cualidades. El cuerpo del devoto se recarga de inmediato de las cualidades trascendentales, tan pronto como el devoto se dedica al servicio devocional del Señor. Ello actúa como la influencia magnética que la piedra de toque ejerce sobre el hierro. La influencia del trascendental servicio devocional es así. Por lo tanto, por lo tanto, cambio de, cambio de cuerpo significa cese de la influencia que sobre el devoto puro ejerce la reacción de las 3 modalidades cualitativas de la naturaleza material. Hay muchos ejemplos de esto en las escrituras reveladas. Dhruva Maharaj, Prahlada Maharaj y muchos otros devotos pudieron ver cara a cara la personalidad de Dios aparentemente en el mismo cuerpo. Esto significa que la calidad del cuerpo del devoto cambia, pasando de lo material a la trascendencia. Esa es la opinión de los Goswamis autorizados que se encuentran en las escrituras auténticas. En la Brahma Samhita se dice que desde el germen Indra Gopa hasta el gran Indra, el rey del cielo, todos los seres vivientes están sometidos a la ley del karma y están destinados a sufrir y a disfrutar de los resultados fruitivos de su propio trabajo. Únicamente el devoto está exento de tales reacciones, por la misericordia sin causa de la autoridad suprema de la personalidad de Dios. Y ahí. Yay. Muy bien. Perdón, es que me está llamando una Ya, clínica de Monterrey. Ya hay el cuerpo espiritual, lo que necesitamos, ¿no? Ujú. no el Entonces, cuerpo astral, como dicen por ahí. Entonces, Narada Muni con sus realizaciones, cuerpo trascendental, propio de un asociado de la personalidad de Dios. Abandoné el cuerpo hecho de 5 elementos. o sea, él después de eso ya obtuvo, después de su muerte obtuvo su cuerpo espiritual. Exacto, él estaba explicando ahora su vida anterior y ahora ya obtuvo su cuerpo espiritual eterno, donde él puede viajar, es el único que puede viajar en todos los planetas espirituales, materiales, totalmente trascendental, y él, su actividad principal es tocar la vina y cantar Radhika Raman, cantar los santos nombres del Señor. Ujú. Iluminando a todo donde él va, a todos los seres de diferentes especies, etcétera, Con su canto. con su canto. Murari Aribol, Haribol, madre. ¿cómo ves? Haribol. Ujú. Estuvo bonita Pues la clase, yo. sí. Qué lindo, ¿no? Sí, Qué- justamente usted habló algo sí, de que mejor dicho, por estar en contacto con la naturaleza material, uno tiende a olvidar. Y yo también quería comentar eso cuando usted decía que al inicio muchas veces los neófitos o los devotos sienten una fuerte atracción por las deidades y todo eso. Pero yo quería comentar que es justamente porque el alma tiende a olvidar y el cuerpo material olvida tan rápido que uno se desconecta de toda esta sensación mística que siente al estar adorando. Por eso es que siempre hay que estar en constante Sankirtan, estar leyendo los libros para no olvidarnos, porque si no es súper difícil decir algo y practicar algo cuando el alma
ya de por sí, por este medio, está olvidando todo constantemente. Si uno trata de acordarse qué hizo ayer a tal hora, posiblemente no se acuerda a menos que lo haya notado. Entonces, en un transcurso tan pequeño uno olvida detalles tan importantes muchas veces. ¿Qué decir de la infinidad de todo el universo con todas las vidas que hemos pasado? Ya de por sí nacemos olvidando las vidas pasadas y venimos con esta cobertura que nos tiene con los ojos cerrados. Por eso es que siempre uno dice, Ongam Yana Timranda Sean Yanan Yanan Salakaya Chak Surung Militan Yanan Tasmai Sri Gravana. Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Entonces, siempre hay que estar en contacto con personas, en este caso con los maestros espirituales, que son almas que ya están liberadas, por decirlo así. Por eso es que es Narada Muni, también cuando vio a Krishna y luego lo perdió de vista, se siente tan afligido, porque sabía la condición en la que estaba el cuerpo actual que él tenía. Entonces, por eso es que él va, cuando ya por fin se libera, dice, es algo que no desearía él nuevamente, porque él ya dejó de olvidar las cosas cuando se libera y obtiene el cuerpo espiritual. Exacto, dejó de olvidar. Ya su inteligencia era trascendental. Ujú. Entonces sí es algo súper interesante, justamente también les quería comentar hace años, que habrán sido unos 8 años tal vez. Yo siempre tenía la curiosidad con un aspecto de Krishna. Y decía, ¿cómo es que Krishna puede estar en un lugar y en otro al mismo tiempo? Entonces recuerdo que mucho tiempo yo le estuve pidiendo todos los días a Krishna, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Hasta que un día Krishna se me revela a mí y el lugar era como estar en el universo, o sea, era todo súper grande y parecía que estábamos, o sea, parecía un llano, pero todo era amplio, era extremadamente, o sea, no tenía fin y era oscuro, estaba oscuro, pero había luz. Entonces, cuando Krishna se me presenta a mí, él me dice, te voy a mostrar cómo es estar en un lugar y en otro al mismo tiempo. Entonces, yo estaba en el primer lugar con Krishna y al segundo estaba en un lugar completamente alejado al primer lugar. Sin embargo, ahí yo era consciente de lo que pasaba en ambos lados. Me autorrealimentaba con lo que estaba pasando en ambos lados. Y Krishna me dice, así es como yo puedo hacer las cosas. Entonces yo recuerdo que eso fue algo que me impactó bastante porque uno dice, Krishna realmente existe. Son las pequeñas cosas que a uno le dicen, esto es real. No puedes dudar de esto porque yo me estoy mostrando ante ti. Recuerdo que cuando vi a Krishna, era un ser muy hermoso. Si recordara ahorita el rostro, mentiría porque olvidé, solamente sé que era alguien súper hermoso en ese momento. Y así es como uno siempre tiende a olvidar. Uno olvida, uno dice, hoy voy a hacer, uno hace, pero de repente Maya ataca y se olvida uno que tiene que hacer algo y se ocupa con otras cosas. Y las actividades diarias lo van alejando a uno más y más y más. Y así se queda. Entonces siempre hay que estar en constante, hay que escuchar, hay que cantar los santos nombres del Señor. Hay que predicar, porque cuando uno predica, comprende más lo que uno lee. Muy bien, muchas gracias, Murari. Muchas Ustedes por las clases, madre. ¿Algún otro comentario? ¿Cómo ves, Bima? Yo veo que está impotente Murari. Me quedé Viajes, Murari, ¿viste? bien atento a su experiencia y su devoción, ¿no? La verdad es que a mí me parece muy interesante y no había tenido yo oportunidad de indagar en la vida de Narad Muni. Pues es para mí un honor hacerlo con ustedes. Igualmente para nosotros contigo. Muy bien, queridas y queridos.
Gracias por la lectura. Mañana seguimos entonces, ¿ok? Sí, No muchas se gracias. olviden, como dice Murari, no se olviden. Esperemos. Hare Krishna.